El otoño del patriarca relata la vida de un dictador que muere viejísimo, llegando a conservar el poder durante más de 100 años. A través de sus recuerdos, el lector se entera de que es hijo de una mujer del pueblo, Bendición Alvarado, única persona a quien quiso de verdad, que no supo quién fue su padre, que su primera infancia transcurrió en la miseria y que llegó a dictador, después de varias contiendas y golpes de estado, por voluntad de los ingleses. Se relata también la historia de su doble, Patricio Aragonés, que murió en un atentado, vengado sangrientamente. Como su lugarteniente más fiel, el general Rodríguez de Aguilar, acaba traicionándole, por lo que él manda que lo maten y guisen, y obliga a sus ministros a que se lo coman. Y como ya en su ancianidad se casó con una novicia raptada, Leticia Nazareno, la única mujer que consiguió llevarle al matrimonio. También esta y su hijo mueren en un atentado, a cuyos autores se encarga de perseguir José Ignacio Sáenz de la Barra, quien, como antes el general Rodríguez de Aguilar, gobierna con mano férrea y acaba cruelmente asesinado y mutilado durante un levantamiento instigado por el mismo dictador, que le teme. Ya en los últimos años de su vida, el endeudamiento del país le obliga a vender incluso el mar a los gringos. Toda su vida es una continua zozobra para conservar el poder, cosa que hace sin contemplaciones, pues el único error que no puede cometer ni una sola vez en toda su vida un hombre investido de autoridad y mando es impartir una orden que no esté seguro de que será cumplida. Sus represiones son crueles y totales, ya que todo sobreviviente es un mal enemigo para toda la vida. Se niega a pensar en lo que vendrá después de él porque ya lo verán, decía, se volverán a repartir todo entre los curas, los gringos y los ricos, y nada para los pobres porque estos estarán siempre tan jodidos que el día en que la mierda tenga algún valor los pobres nacerán sin culo. Al final, más solo que nunca, morirá de muerte natural y lo encontrarán medio comido por los gusanos. El autor intenta transmitir a sus lectores el sentimiento de soledad que embarga al dictador y poner en evidencia las atrocidades a que puede conducir un poder sin límites. Resumen completo: entraron a la casa después que los gallinazos irrumpieran en ella, vieron el excremento de vaca y la suciedad por toda la casa, que había sido regada por el paso del tiempo, donde era antes una artillería ahora es un establo de vacas, donde era el comedor un lugar donde comían los gallinazos, y allí encontraron por muerto al patriarca, lo hallaron yaciendo en el suelo con la mano derecha doblada bajo la cabeza para que le sirviera de almohada, con un uniforme sin insignias y unas espuelas de oro en los pies, tenía un solo testículo. Esto fue como él supuestamente iba a morir, es decir, era una de sus muertes. El patriarca era un hombre muy recto, analfabeta que sabía hacer cosas confiando en los demás, ya que como no sabía leer ni escribir, hacía sus contratos verbalmente, o para que no se le burlen, ponía como firma su huella digital. Él vivía en su casa presidencial, él se despertar muy temprano se dirigía a una alberca, a tomar un baño debajo de un árbol de almendras. Era un lugar medio desordenado, él se llevaba muy bien con la servidumbre, los quería mucho, donde vivía con sus hijos 7 vecinos, los leprosos, los establos de vacas, donde todos los días él las controlaba, también vivían con él los políticos exiliados, además el general Rodrigo de Aguilar y después Patricio Aragonés, que era una persona de igual cara al patriarca, pero lo único diferente era la voz de mando. Él quiso ocupar el puesto del patriarca. Viendo esto, Rodrigo de Aguilar le lleva al patriarca y le dice que esto pasa con este sujeto, y viendo tanto parecido al patriarca decide no hacerle nada y le contrata para pagarle 50. Viendo esto, el patriarca empieza a salir más en su tren tricolor y todo, los tres paseaba a todas partes. El patriarca, más tranquilo por si acaso algún atentado contra él, ellos hacían lo que se les ocurría en su pueblo. A este general le gustó una chica y le quería como esposa, y le contó al patriarca y él dijo: si tú quieres yo le la botas. Él no quería hacer eso, pero el patriarca le convenció y se fue haciendo una persona que no tiene sentimientos como el patriarca, y así les seguían usando a las mujeres, ya que ellos no se preocupaban por los hijos que dejaban, no les importaba, ya que decían que los hijos no tienen padre, solo tiene alguien que les represente, como es su madre, porque como saben que es nuestro hijo, además con quien además de mí se habrían acostado, decía el patriarca. Mira mi caso, yo no tengo padre, solo tengo una madre, Bendición Alvarado.
Él confiaba mucho en los dos Patricio y Rodrigo, pero el primero estaba con intenciones de traicionarlo, pero en un momento dado una pequeña revolución en donde Patricio es disparado por un dardo venenoso, el patriarca enterándose de lo que le pasa a su amigo corre a visitarlo, y dice ¿qué te pasó amigo? Patricio no respondía, el patriarca pensó que él estaba así por proteger la vida del patriarca, y fue a agradecerlo, pero Patricio con sus últimas fuerzas, le dijo yo estoy así, no por vos y por mí mismo, yo no me hubiera arriesgado por vos porque no te quiero, eres de lo peor, yo todo el tiempo te estuve traicionando, el patriarca escuchando esto se enfurece y lo iba a matar ese rato, Patricio, le dice yo te hice eso, porque lo que tú estás haciendo está mal, la gente no se siente contenta contigo, haz algo ayuda a los que necesitan, sal de tu palacio y ayuda a los demás, en ese momento él falleció. Pero esas palabras le quedaron en su mente y se dijo a sí mismo, voy a cambiar y en ese momento ayudó a los demás, dando cosas, hasta del mismo para hacer una gran patria. Pero el patriarca le dijo a Rodrigo de Aguilar, que divulgue, que ha muerto el patriarca, y no Patricio, él hizo esto, para ver los que se alegran y los que les traicionan los mando a matar a todos y solo se quedó con un ministro de salud, y Rodrigo de Aguilar, diciendo ustedes son los únicos que me vas a servir en mi gobierno, porque los demás son unos traicioneros y él se hizo mando de todo. Y despidió y formó un nuevo gabinete. En otra de sus muertes en donde él en la historia es un gran personaje, en donde la gente la recuerda, de la mejor manera, pero en verdad, no se da cuenta de cómo fue él en donde padeció mucho, pero la gente después de muchos siglos la gente le veía a él y a su madre como héroes, sin saber de la verdadera realidad, en donde él no era una buena persona en la que él pasó situaciones muy trágicas, como ciclones, este ciclón que vino desde la costa y que acabó con la mayor parte del país, lo despedazó. El sudario mucho aquí ya que la naturaleza le hizo una mala jugada y en poco tiempo todo lo que pudo construir en su ciudad, se vino abajo. Esto ocurrió así, ya que él soñó de que algo catastrófico iba a suceder, y se levantó a las 12 de la noche sudando frío, vio que la ciudad se enmudeció, nadie hablaba, hasta los animales se encontraban sumamente callados era un silencio increíble, hasta que le llegó la noticia del ciclón que despedazó la ciudad. Después de que cesara el ciclón el patriarca salió en una de las tantas barcazas a revisar el lugar entró a la catedral destruida por completo, hecho pedazos y apenas si se podía ver el faro así que el general con una intempestiva orden inició la reconstrucción de la ciudad, su acto fue ovacionado y como siempre esta ovación no tendría respuesta pero alguien tomó del brazo al general obligándole a presentarse ante el público, el patriarca un hombre más bien torpe en el campo de la retórica y el manejo de las masas da una bendición a la congregación sin decir una sola palabra. Además de eso él sufre atentados sublevaciones, además la misteriosa desaparición de su amor platónico, Manuela Sánchez que conoció cuando ella fue reina de un suburbio de la ciudad y ella para el mejoramiento de su sector le va a pedir al patriarca que lo ayude, él al principio no quería, pero al final aceptó en recibirla, y cuando la vio de repente algo le sucedió, le atrajo inmediatamente su buen cuerpo y todo, pero bueno la cena acabó y todo, pero el patriarca no la podía olvidar. La tenía en su pensamiento, soñaba con ella todas las noches, hasta que en un sueño ella se le apareció en su cuarto, el patriarca se dijo, esto no puede seguir así, hasta que decidió irle a buscar, y para que la gente no cayera en cuenta él se fue vestido de civil, empezaba a preguntar, pero a toda la gente que preguntaba, por Manuela, nadie le conocía, él se encontraba sumamente desesperado, se iba a dar por vencido hasta que un hombre le indicó, esa casa, Toco le abrió una señora, la mamá de Manuela, él preguntó por ella, y la mamá le hizo que se sentara en la sala, y que le esperara, hasta que al fin la volvió a ver, a él le cautivaba demasiado su cuerpo, y parecía que se estaba enamorando, él iba todos los días en la hora del café de la tarde a esa casa, para que nadie se diera cuenta, ni tampoco su mamá Bendición Alvarado, él iba con los mejores regalos, en la parte, donde ella vivía de lo que era un suburbio, se convirtió en una de las mejores zonas, llenas de militares, ella se encontraba observada por todas partes, ella no podía hacer nada, todos los pretendientes de ella habían muerto, ya que el patriarca los había mandado a matar a todos,
Manuela se sentía sumamente triste, ya que su vida era una vida infeliz, se arrepentía, haber aceptado el reinado y más aún el haber conocido, al patriarca, ya no tenía que regalarle, todos patriarca, ella los guardaba en un cuarto, un día, él decidió regalarle un telescopio para que vea un eclipse, fue cuando sucedió todos se encontraban viendo dicho suceso, Manuela Sánchez desapareció, desde ese momento nadie sabe qué sucedió con ella ni a dónde se fue, le buscaron por varias semanas, pero nadie daba con el paradero de ella, algunas personas decían que le habían visto por el mar, pero había sido mentira, y así que ella no apareció por ninguna parte, él dándose por vencido e infeliz porque él realmente la quería. Además le sucede otro suceso que es la muerte de su madre, la señora Bendición Alvarado, ya se encontraba muy enferma, él dejó todo lo que tenía para dedicarse a cuidar por completo a su madre, él la cuidaba, le daba de comer en la mansión de los suburbios, la casa de doña Bendición, no descansaba, estaba de día y de noche contemplándole, hasta que sucedió la tragedia, su madre se murió, entonces él ordenó hacer sonar campanas en todo el país durante 100 días. Después él muy triste la cogió y la envolvió en una sábana, pero después de que le quitaron la sábana, encontraron una imagen en el fondo de esa manta, que las empleadas lavaban y lavaban, y eso no salía, entonces él dice que realmente es una santa y deciden mantenerla en el sarcófago, para que todo el mundo la viera, ese cuerpo era lleno de químicos, para que no se descomponga, todos iban a verla. Hasta que él decide realmente hacerla santa, y hace todo lo posible para su canonización, y vino un monseñor Demetrio Aldous, para ver si verdaderamente era santa, entonces el patriarca, le mostró la manta, le contaba algunas historias de las que había vivido, aumentando en ellas un poco, haciéndoles más trágicas, la gente le decía al monseñor que en verdad era una santa, porque si decían lo contrario, él los mataba, pero esto no era suficiente para el monseñor, él no se encontraba totalmente seguro de que era para elegirle santa y así fue, él fue a la montaña a lugares donde no hubiera manos del gobierno, y ahí fue donde él confirmó que no era para Danta. Él le dijo al patriarca, y este se disgustó y lo tomó como normal, pero al final lo mató, ya que dijo él que nadie se mete con Bendición Alvarado, porque realmente ella fue una santa, y empezaron a aparecer los milagros, desde los más sencillos a los más grandes, como fue una que le hizo revivir a una persona, esta persona salió de la tierra, la gente se encontraba totalmente asustada y creía de la santidad de Bendición Alvarado, es cuando el patriarca decide nombrarle patrona del país como la reina de los pájaros, etc. Muchas otras tragedias que este está condenado a pagar y planteo que el patriarca fue condenado a vivir por muchos años, pues al final de larga vida sería obligado por el destino a pagar con tragedias su gobierno de despotismo y demencias. Este hombre cuyo único verdadero amor fue Leticia, una monja quien le enseñó a escribir y leer, superó mágicamente las trampas de sus opositores como si su instinto animal le informara sobre los traidores cercanos a él. Él le conoció cuando una vez se mete en las colonias de las monjas, ya que él decide expulsarlas, y a este grupo de monja, él las hace revestir a todas, y fue ahí cuando le atrajo Leticia, y le llevó con ella. Ella le hizo cambiar mucho, él se hizo una persona amable, ella con cariño, respeto y aprecio, le hizo cambiar la manera de ser al patriarca, ella le pedía un favor, y él decía no, pero ella con caricias y mimos le hacía cambiar su decisión, ella se hizo cargo del poder, ya que ella hacía muchas cosas, sin decirle al patriarca, ella lo hacía en bien de los demás, los leprosos, que vivían en la casa presidencial, ella los mandó y les construyó su propia casa, ella hizo muchas cosas, y le aconsejaba al patriarca, y él todo le hacía caso. Hasta tuvieron un hijo, su único reconocido y querido hijo Emanuel. Es aquel niño que lo tenía todo, desde muy pequeño ya fue general, y su padre le daba sus medallas para que él jugara, la gente se reía al ver al hijo del patriarca convertido en general, el patriarca, desde muy chiquito, le empezó a enseñar sobre la artillería, y todo lo que él sabía, ya que él decía que era su heredero en el poder. Pero lamentablemente, los de oposición del patriarca, viendo que empezó a mejorar la situación del país, entonces decidieron matarle a Leticia y a su hijo.
Primero intentaron matarle mediante un carro bomba repleto de dinamita camino al mercado. Este acto trajo duras repercusiones en la salud, pues hijo y madre salieron heridos. Los opositores se sintieron tristes, ya que su propósito de matarles no fue un éxito, y empezaron a entrenar a un gran grupo de perros, con fotos del hijo y de la madre, para que los mataron, y fue así, ya que poco tiempo después fueron hallados cerca al mercado descuartizados, a mordiscos de perros. El patriarca pasó mucho tiempo, triste, solitario, pasó gran tiempo lamentándose por la pérdida de 3 seres queridos: su madre, esposa e hijo. El patriarca, al enterarse de la existencia de una pitonisa o bruja que adivinaba en jarrones de barro el futuro, se fue hacia su casa. Allí vio a una anciana rígida en un cuarto a oscuras, quien al presentirle le dijo: pon tus manos en el jarrón. Y allí, en aquel espejo de la vida, o mejor de la muerte, él se vio acostado boca abajo con un brazo bajo la cabeza a manera de almohada para poder dormir, con las polainas de oro y un traje sin insignias. La pitonisa le dijo que duraría entre unos 107 años a 125 más y que moriría dormido. El general, desconcertado viendo así su futuro, y él decide guardar su secreto, para que nadie se entere, decide matarle a la vieja, para que ésta no revelara el secreto a nadie, siendo esta vieja la única persona que el general mató con sus propias manos, pues la mayoría de veces fueron a manos de sus guardias. Otra ocasión de muerte fue cuando el patriarca ordenó que partieran en rebanadas al esposo de Francisca Linero por desearla a ella. Su marido era Poncio Danza. Sin embargo, la muerte le perseguía al patriarca durante toda su vida, hasta en los sueños o las pesadillas. Soñó pues una noche que uno de sus hijos le clavaba de un tajo en la ingle un cuchillo con 23 puñaladas. Despertó agonizante creyendo su sueño realidad, y con ánimos de exorcizarlo, así que dispuesto a acabar con su sueño, encontró el mejor motivo para acabar con los senadores, enviándolos como embajadores a otros países, pues estos le acompañaban de un lugar a otro, además de un indio ayú. Pero el patriarca siempre había estado indignado con los senadores, pues temía de la traición hasta el punto de ver puñales en sus ojos. Pero el despido de los senadores no fue la única consecuencia de los sueños del gobernador. Además de la destrucción de la casa de los próceres, que fue incendiada, el patriarca prometió reconstruirla, pero no lo hizo. Pero esa no sería la primera vez en fuera asediado por la muerte, pues en un día en que paseaba por sus jardines y de repente se encontró con un falso leproso. Eran de sus opositores, que ya no le querían en el mando, y querían matarle como sea. Este leproso, que le apuntaba con un arma al presenciar la amenaza, el general dudó de las predicciones, pero gritó con fuerza al agresor, y le dijo: atrévete. Luego este doblegó su voluntad, marchitando sus labios, dejando ver su miedo, ante lo cual el patriarca le echó debajo de 2 golpes, le dejó pasmado en el piso. Acto seguido, el leproso disfrazado se dio 5 tiros para evitar interrogaciones. El general sentía que quien había disfrazado al leproso era cercano, era un verdadero traidor que quería suplantarle, y efectivamente él se dio cuenta en medio de una partida de dominó de la traición de su mano derecha. Rodrigo de Aguilar, general de división y ministro de artillería, vio con indignación que les había dado tanto a la Guardia Presidencial y al ministro de artillería para que ahora le pagaran con la traición. Todos habían sido desagradecidos con el primero Patricio Aragonés, Manuela Sánchez y ahora Rodrigo de Aguilar, así que no tomó medidas, aparentemente, cuando le avisaron del plan en su contra, donde el general de división planeaba mandarlo a un asilo. Además, él inventó una especie de lotería, para que la gente se contentara, pero al principio fue un éxito, ya que todo mundo compraba, ya que los vendedores, a los que no les compraban les veían de mala cara, y para que la gente no piense mal, de que son tacaños, tenían que comprar. Pero la gente no veía resultados, ya que nadie ganaba, ya que todo esto era una falsa, y seleccionaban los números, para que siempre ganara el patriarca. Entonces, para que la gente ya no reclamara, decidieron hacer el sorteo frente al público. 3 niños subían al escenario, y cogían cada uno una bolita, y la mostraban al público. Todos pensaban que era todo legal, pero esto no fue así, ya que los organizadores les decían a los niños antes de eso, que cogían
surgieran las bolas frías, para que ganara el patriarca, pero lo que no sabían los organizadores y el patriarca era que estos niños iban y avisan a los padres, creándose un gran caos. Entonces ellos deciden acuartelarles a estos niños, para que ya no digan la trampa y para que la gente siga participando dándoles todos los servicios, todas las comodidades, pero ya eran muchos niños, y la familia se encontraba preocupada, de qué sucedía y qué pasaba con los niños, ya la situación era caótica, y los guardias deciden acudir la ayuda del patriarca. Entonces él no tenía solución, decidiendo la muerte de los niños, ordenó a unos soldados que llenaran un bote de cemento y luego que les llevaran por el río cantando. Luego hicieron explotar la barcaza a los soldados quienes cumplieron con esta labor, a la que los mandó el patriarca, pues por haber cumplido a cabalidad esto el patriarca, los mandó a poner los más grandes honores, pero después los mandó a matar ya que él dijo que habían órdenes que no se podían cumplir. Después de eso muchos generales, se le empezaron a sublevarse, como el general Rodrigo de Aguilar, se encontraban en el cuartel del conde, cuando el patriarca pensaba cómo hacer algo para liquidar a estos insurrectos y traer otra vez la paz. Entonces se le ocurre la idea de como todos días, mandar los 6 toneles de leche, y en medio de ahí una bomba. El general Bonivento Barbosa, que con 1500 personas en el cuartel, recibe este cargamento, y le dice al guardia que traía: yo como sé que esta leche está bien, y el guardia le dice, aunque ustedes lo quieran traicionar, él lo sigue alimentando. Otra vez el general le dice: no te creo, prueba para ver si no está contaminada. El guardia prueba, viendo que no pasa nada él acepta, y cuando todo el contenido estaba adentro del cuartel, él hace explotar la bomba. Y el patriarca, escuchando este tremendo sonido, él dice: ahora sí tendremos 100 años más de tranquilidad. La gran noche llegaría, la noche en que el patriarca recibiría en la cena anual, donde planearían la guardia presidencial quitarle el poder al patriarca, quienes esperaban la medianoche para entregarlo, claro, con la ayuda de Rodrigo de Aguilar, quien no se presentó en toda la noche. Después de un enérgico brindis a manos del patriarca, mandó a traer el menú del día, apareciendo ante los ojos asustados de la guardia, que le vieron al general de artillería Rodrigo de Aguilar, cocinado, estaba perfectamente horneado y adornado con coliflores y aceite de almendras, y un cilantro en la boca. Cada invitado se le sirvió una porción igual de Rodrigo de Aguilar. Aquella noche todos debieron consumir carne humana. El patriarca podía oír la muerte, pero no iba más allá, pues su sordera no lo dejaba escuchar una sola palabra, por lo que se quejaba de que los pájaros no cantaban alimentándoles con miel para que entonaran sus melodías más alto, hasta que un día se quedó completamente sordo. Entonces vinieron tragedia tras tragedia. En aquel entonces el patriarca escribía en cuanto lugar quisiera, en cartones, en papeles, escribía lo que pensaba y lo que oía. El patriarca, una figura mítica pero real, inmortal en su poder pero tan mortal a simple vista. Tan fuerte de autoridad pero tan débil de lealtad, ya que nadie le obedecía y quería traicionarle, tan poderoso y cruel de sentimientos hasta el punto de amar a su madre y asesinar a decenas de niños. Había perdido su grandeza después de tantos años de reinar en medio de desgracia personales. Estaba muerto, desfigurado a picotazos de gallinazo, sin ojos en las cuencas, lleno de escamas por todo el cuerpo. Por más que lo hubieran maquillado y arreglado, no pudo recuperar su poder de mando ni su poder sobre la patria. Estaba tan destrozado como la casa presidencial, que trataron de poner en pie expulsando a las vacas. El general había gobernado con soberanía durante años. Su tiranía se veía lastimada por las desgracias que repetidamente le sucedían. El castigo del patriarca había sido vivir tantos años viendo morir a sus allegados, viendo traicionarlo a sus amigos, viendo cómo sus enemigos intentaban asesinarlo sin ningún acierto. Su aflicción era aprovechada por el embajador Wilson, quien a punta de regalos de bajo valor buscaba la entrega del mar que su patria debía recibir de la otra en pago de la deuda externa, pero el patriarca no escuchaba estas propuestas. El patriarca, obsesionado con la venganza por la muerte de su hijo y esposa, buscaba por todos lados a un culpable, y sabía que lo hallaría entre los generales militares de alto mando que en su momento no podría enfrentar, pero que después de un tiempo hubieron sido capturados unos supuestos culpables, que fueron ordenados a desmembrar con caballos. Hablando de sus extremidades, el general sabía hacia sus adentros que los verdaderos culpables eran otros, y que aquellos hombres ya muertos habían sido inocentes.
En medio del conflicto, ante los ojos sorprendidos del patriarca, se presentó José Ignacio Sáenz con su vestimenta de Godó y su intelectualidad, que supo aprovechar a la hora de proponer al patriarca que por una paga de 800.000, él encontraría a los verdaderos culpables de la muerte de su esposa e hijo. El patriarca, además de aceptar, brindó gran poder y admiración al capitán. Toda esa admiración cada día se iba perdiendo, ya que a la casa del patriarca llegaban costales llenos de cabezas, enviado por Nacho, como le decían de apodo al capitán José Ignacio Sáenz, quemando 6 cabezas de diferentes generales, dentro del cual iba un recibo adjunto de pago. El patriarca quiso evitar la continua llegada de cabeza de gente inocente y ningún culpable a la casa presidencial, donde habían vuelto los leprosos, desde que fueron desalojados por Leticia. Entonces el patriarca le reclamó. Viendo estos reclamos, el capitán se molesta ante los reproches del patriarca, quien le dijo: si esto sigue así, yo voy a acabar teniendo de enemigo a todo el país. Pero el Nacho lo convencía de lo contrario, y él continuó con su trabajo: decapitó a miles de hombres, todos menos a los culpables. Madre mía, bendición Alvarado, se le oía decir constantemente al general, quien no hallaba más consuelo a la desolación, y lo único que hacía era sentarse a ver a las chicas que salían del colegio. Él al principio las saludaban y las chicas no le respondían, y él se decía: cómo cambia la juventud, ya ni saluda. Pero después esas muchachas eran muy coquetas con él. Al principio él las atraía con dulces, pero luego él las llevaba a la casa y saciaba su apetito senil con las supuestas estudiantes, ya que luego él se enteró que no eran en verdad estudiantes, sino eran actrices prostitutas, que eran contratadas por el gobierno, para que él saciara su apetito. Pero lo que él buscaba era amor, pero nunca lo encontró y se arrepintió, ya que se dio cuenta del engaño que le hicieron. Y de nuevo repito la frase: madre mía, bendición Alvarado, porque me has castigado. Ya muy cercano a su muerte, sumido en una muerte mental, física y espiritual, el patriarca, ante la insistencia de la embajadora McQueen, quien le insistió la venta del mar, o si no ellos vendrían con sus buques a apoderarse del mar, entonces él les regala el mar a los Estados Unidos, firmando así su propia acta de defunción, muriendo poco a poco. El otoño del patriarca se acercaba poco a poco, y con su muerte también se avecinaba. Había vivido una vida de engaños, descubiertos y de nuevo convertidos a engaños. Toda su vida, toda su leyenda había sido un engaño creado por el pueblo, reprimido por las fuerzas militares, creado por falsos aduladores que buscaban dinero, creado por los hombres que lo habían acompañado toda su vida. Él hacía con su poder lo que se le ocurría, escuchaba una novela, y esta novela cada vez tenía que cambiarse para los antojos de él. También en la tele y el periódico, le gustaba que siempre muestren sus fotos y que digan buenas cosas de él, aunque sea mentira. En medio de hojas amarillas, una noche sombría de su existencia, después de apagar las luces y cerrar las puertas, vestido de un pantalón de manta y con una camisa a rayas, durmió placenteramente hasta las 2:10, cuando se levantó y vio a un hombre llamado Nicanor. Nicanor era la persona que aparece el rato de tu muerte, y él le dijo: es tu hora de morir. Pero él le dijo: eso no era lo que me había dicho la bruja, tu muerte es así, y lo que viste es lo que va a decir la gente, que moriste hasta el último en el poder para hacerte quedar bien, aunque esa era otra mentira. Le reveló que la hora de la muerte era diferente de las predicciones, ya que él moriría allí descalzo y sin traje de insignias alguno. Ya se escuchan las campanas en medio de la alegría de su muerte, celebrando la gran espera por repartirse el poder entre la iglesia, los conservadores y los liberales.